El Holocausto fue la persecución y el asesinato sistemático, burocráticamente organizado y auspiciado por el Estado de 6 millones de judíos por parte del régimen nazi y sus colaboradores. Los nazis, que ascendieron al poder en Alemania en enero de 1933, creían que los alemanes eran una raza superior, que los judíos eran inferiores y que representaban una amenaza para la denominada comunidad racial alemana. Durante la era del Holocausto, las autoridades alemanas también persiguieron a otros grupos debido a su percibida inferioridad racial, como los gitanos, las personas con discapacidades y algunos de los pueblos esclavos, como polacos, rusos, entre otros. Otros grupos fueron perseguidos por motivos políticos, ideológicos y conductuales, entre ellos los comunistas, socialistas, testigos de Jehová y los homosexuales. El genocidio armenio fue planeado y administrado centralmente por el Estado de Turquía contra toda la población armenia del Imperio Otomano. Fue llevado a cabo durante la Primera Guerra Mundial. El genocidio nazi. Murieron más de 11 millones de personas, judíos, polacos, prisioneros, rusos, armenios, homosexuales y deficientes mentales, entre otros. La matanza fue organizada, planificada hasta el más mínimo detalle. El genocidio de Ruanda. En 1994, más de 7 millones de personas vivían en Ruanda, divididos en 3 grupos étnicos: los Hutus, que suponían la gran mayoría de la población, los Tutsis y los Tuwa. Tras la Guerra Mundial, Ruanda pasó a pertenecer a Bélgica y con la descolonización de los 50 años, las tensiones aumentaron y comenzaron los conflictos étnicos entre Hutus y Tutsis. En 1959, cientos de Tutsis fueron asesinados. Desde allí, ellos comenzaron a organizarse y prepararon un ataque contra los Hutus y el gobierno, asesinando a numerosos civiles y creando nuevas oleadas de refugiados. Holocausto. Su etimología se aleja bastante de su significado habitual, relacionado sobre todo a un uso bíblico. El Levítico habla del holocausto como aquel sacrificio en el cual un animal, habitualmente un carnero sin defecto, era incinerado enteramente, en homenaje a Dios. Genocidio. Surge recién en 1944, intentando describir la política nazi de cometer asesinatos en forma sistemática, incluyendo el objetivo de eliminar a la comunidad judía europea. Lemkin, que era un abogado polaco y judío, crea este término para referirse a un plan coordinado compuesto por diferentes acciones que apuntan a la destrucción de los fundamentos esenciales de la vida de los grupos nacionales, con el objetivo de aniquilar dichos grupos. Para finalizar con el tema, concluiremos indagando que después de la Segunda Guerra Mundial ocurrieron sucesos de gran importancia en la historia, como fueron algunos genocidios y principalmente el Holocausto. Respecto a los genocidios, este trabajo nos sirvió para entender a las víctimas y su padecimiento. La mayoría iba confiada, segura de que estaba siendo conducida a una zona neutral para evitar los horrores de la guerra. La minoría estaba consciente de su desenlace final. Entendemos a los sobrevivientes y a sus descendientes, con el dolor marcado y los horrores de los recuerdos de sus familias masacradas, de sufrir la impotencia de la injusticia. En relación al Holocausto, algo que aprendimos es la crueldad que puede tener el ser humano a la hora de discriminar. Es capaz de matar, asesinar y hacer lo que fuera, a veces sin motivos propios, como es el caso de los nazis y la población judía. Un pueblo lleno de rabia, sus víctimas sin haber cometido delito alguno. Con esto nos referimos a que el nazismo representa una parte de la historia humana que ojalá se pudiera borrar, la peor parte de la humanidad. No nos cabe en la cabeza cómo gente podía tener esa mentalidad de sangre fría, sin pensárselo. Este proyecto de hechos históricos representa la total deshumanización, la crueldad, la rabia y el dolor, pero al mismo tiempo representa la fuerza y la unión.